la descendencia, la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, aquí, ¿no, chicos? Si vemos, ¿no? Tanto Gregor Mendel como Charles Darwin son relativamente contemporáneos, ¿no? Ambos investigaron por su parte, ¿no? Gregor Mendel, las bases fundamentales de la herencia, Charles Darwin, todo lo referente a la evolución de las especies, ¿no? Pero ambos por su lado. Ya en esas épocas obviamente no había lo que hoy en día hay, ¿no? La comunicación científica, la posibilidad de acceder a artículos científicos, ¿no? Para poder investigar, para poder ver cómo es que los otros científicos van avanzando sobre determinada rama. Entonces no fue a partir de los años 1930 que los biólogos evolutivos integraron los hallazgos de Mendel y Darwin justamente para poder fundar, ¿no? Lo que sería la rama llamada genética de poblaciones. Entonces recién a partir de los años 1930 los biólogos evolutivos comenzaron a enfocarse en los genes como una manera de comprender el cambio evolutivo, ¿no? Cómo es que esta evolución se va dando a través de la transferencia de genes, ¿no? Cómo es que tiene importancia en esa evolución. Entonces, a esa integración, ¿no? De esa integración surgió la rama denominada genética de poblaciones, ¿no? Entonces vemos ahí, Mendel estableció las leyes fundamentales de la herencia, Darwin planteó la idea de evolución biológica a través de la selección natural. Entonces, para esto, ¿no? Es importante, para este tema es importante tener en claro algunas definiciones, algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una población? Una población vendría a ser un grupo de organismos de la misma especie que se encuentran en la misma área y acá viene una característica importante, ¿no? Que puedan reproducirse entre ellos, que puedan generar una descendencia, ¿no? Que sobreviva. Entonces, una población sería un grupo de organismos de la misma especie que se encuentran en la misma área y que puedan reproducirse entre ellos. Entonces, otros conceptos que vamos a ver en los problemas de genética de poblaciones en general, ¿no? En el tema de genética de poblaciones son los siguientes. En genética de poblaciones vamos a ver cómo van cambiando, cómo van variando, ¿no? Los genes, los genotipos que ya hemos hablado, pero también los alelos. ¿Qué eran los alelos? Variaciones de un gen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo van variando esos alelos, cómo van variando las frecuencias, en específico, ¿no? Las frecuencias alélicas de una población. Entonces, hay que tener claro, ¿no? Estos tres conceptos. Primero, las frecuencias genotípicas. ¿Esto qué nos va a decir, no? Nosotros ya habíamos estudiado anteriormente los genotipos. ¿Qué genotipos teníamos? Dominante. A ver, ¿qué? Homocigoto, dominante, heterocigoto. Heterocigoto y homocigoto recesivo. Y homocigoto recesivo, ¿no? Entonces, para entender esto, ¿sí? ¿Cómo es que se hallan las frecuencias genotípicas? Vamos a tener este ejemplo, ¿no? Tenemos acá nuestra población de sapitos. Vemos que es una población de sapos, esperemos de la misma especie, que están en un área, ¿no? En este caso en una isla. Entonces, acá tenemos a cada individuo con su respectivo genotipo. Entonces, si quiero hallar la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, ¿cómo lo podría hallar? La frecuencia del número de homocigotos dominantes entre el total. Entre el total, ¿no? Por ¿Cuántos 100%. individuos vemos acá en esta población? Tres homocigotos dominantes. No, en total, ¿cuántos individuos vemos 10. en nuestra población? 10, ¿no? ¿Y cuántos son homocigotos dominantes? 3, ¿no? Entonces la frecuencia sería 3 sobre 10. ¿Cuánto va a ser este valor? 0,3. 0.3. Del mismo modo, ¿no? Para el caso de los heterocigotos, frecuencia de heterocigotos, ¿cómo sería? ¿Cuántos heterocigotos tenemos en la población? 3 sobre 10 igual 0.3. Y finalmente, ¿no? La frecuencia de los homocigotos recesivos, 4 sobre 10, ¿okay? 0.4. Como vemos, chicos, ¿no? Estas frecuencias van a representar la totalidad que encontramos en la población, el 100%. Entonces, la suma de estas frecuencias genotípicas, ¿cuánto es que va a dar? 1, ¿no? Representa la totalidad. Como estamos hablando de frecuencias, la suma va a dar
1. Tiene que dar siempre 1. Ahora, cuando hablamos, chicos, de frecuencias alélicas, alelos, ¿no? Ya habíamos dicho que son las variaciones de un gen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos, a ver, acá, voy a borrar. Cuando hablamos de alelos, chicos, por ejemplo, si tengo acá en un individuo que tenga este genotipo, ¿cuántos alelos vamos a ver? Dos, pero es dos veces. 2 alelos, ¿no? Pero ambos alelos van a ser dominantes, ¿verdad? Acá también, ¿verdad? También 2 alelos, pero dominante recesivo. Y lo mismo para el caso de homocigoto recesivo, ¿no? 2 alelos recesivos. Entonces vamos a tener que por cada genotipo vamos a tener 2 alelos, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de frecuencias alélicas tenemos que considerar ya no el total de genotipos, ¿no? Sino el total de alelos. ¿Y cuánto sería el total de alelos? 3. El doble, ¿no? Porque son 10 individuos, cada uno con su respectivo genotipo, y cada genotipo habíamos dicho que tiene 2 alelos, ¿no? Entonces sería 20, ¿no? 10 por 2, ¿no? El doble. Serían 20 alelos. 20 alelos. Tenemos 10 individuos, cada uno su genotipo, 20 alelos. Entonces, las frecuencias alélicas, ¿no? En esto nos vamos a centrar mucho cuando hablemos de genética de poblaciones, ¿no? Las frecuencias alélicas. Entonces, las frecuencias del alelo dominante y la frecuencia del alelo recesivo. Esto, chicos, por si acaso también se puede representar y lo van a ver mucho en fórmulas como P. La frecuencia del alelo dominante va a ser igual a P y la del recesivo Q. ¿Ok? ¿Y esto qué va a ser igual? ¿Cómo hallaríamos la frecuencia del alelo dominante? El número de alelos dominantes sobre el total de... Ya. Tenemos que el total va a ser 20. Ahora, ¿cuántos alelos dominantes vamos a encontrar en esta población? 9. 9, ¿no? A ver. Acá, a ver, ¿cuántos homocigotos? 6. Hay 3 homocigotos dominantes, ¿no? Entonces, ¿ahí cuántos va a haber? 6. Más heterocigotos, ¿cuántos hay? 3, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí. Ok, va a ser 9 alelos dominantes, ¿no? Entre 20, que es el total de alelos. ¿Esto cuánto sale? 0.45. Y de alelos recesivos, chicos, ¿cuánto va a ser? Primero, ¿cuántos vemos, no? Los homocigotos recesivos. Son 8, ¿no? Más 3, ¿verdad? Ya, esto sería 11 entre 20. ¿Cuánto va a ser esto, chicos? 0.55. 0.55. Como vemos, acá también va a representar la totalidad, ¿no? Entonces, la suma debe ser 1. Entonces, tenemos que P más Q, ¿verdad? Que cada uno representa frecuencia de alelos dominantes, frecuencia de alelos recesivos, va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Sí. Ya. Entonces... Puede ser de que es que a veces cuando trabajamos permisos así, podría ser que salga 0.99. Puede haber ese margen de error. Lo aproximan, ¿no? Pero ya se aproximan uno, el otro, pero la suma debe ser 1. Sí. No puede ser menos, no puede ser más. Ya. Entonces, chicos, ahora sí. Vamos a comenzar, ¿no? Definiendo un poco mejor lo que sería genética de poblaciones. En una población, ¿no? Una población va a estar en constante, las frecuencias alélicas y genotípicas, por ende, van a estar en constante cambio, ¿no? Van a fluctuar mucho. Porque una población va a estar influenciada por varios eventos, ¿ok? Eventos que van a ser llamados nuestras famosas fuerzas evolutivas. Entonces, que van a hacer que justamente estas frecuencias alélicas en nuestra población cambien con el tiempo.
Fuerzas evolutivas como que la selección natural, ¿verdad? La selección natural habíamos dicho que es en la teoría que postuló Darwin, ¿no? La supervivencia del más apto. Va a haber características que van a ser más apto a un individuo dentro de la población, les van a conferir una ventaja adaptativa, ¿no? Para adaptarse a su entorno. Por ende, ¿no? Los genes que codifican esas características van a prevalecer en la población, porque los hacen más aptos. ¿Eso se podría entender con la evolución del hombre? Porque, o sea, en el pasado siempre hubieron factores externos como el medio ambiente que condicionaron a las especies a tener que migrar, ¿no? Y por ejemplo, las que decidían no salir por zona de confort, podría decirse, adaptarse a un nuevo medio, Claro. Se veían que se iban dejando en el tiempo, siempre fueron prevaleciendo las cosas. Claro, ¿no? Prevalecen algunas características que, por ejemplo, puedan hacerlo inmune a tal enfermedad o que sean más aptos a determinado ambiente, ¿no? Van prevaleciendo con el paso de las generaciones, ¿no? Se va viendo cómo es que hay esa selección natural de algunos genes, ¿no? Que van a codificar para algunas características que van a permitirle al individuo, ¿no? Sea humano, sea de cualquier especie, que se adapte y sobreviva en la población. Luego también tenemos la selección sexual, va a ser otra fuerza evolutiva, ¿no? El apareamiento no aleatorio. La selección sexual, ¿no? Porque siempre ahí va a haber una tendencia por elegir determinadas características, ¿no? El apareamiento no va a ser aleatorio, sino que hay una tendencia, por ejemplo, en el caso de las aves, no sé si ustedes sabían, en el caso de las aves, las hembras, ¿no? Van a elegir algunos pajaritos machos que tengan una coloración más viva, ¿no? Eligen determinadas características, ¿no? O en el caso de las ranas, el canto. Entonces, esas características, ¿no? van a generar una selección sexual, ¿no? Va a haber ahí ciertas características que van a preferir, ¿no? Ya sea hembra o macho. Van a preferir, entonces se van a mantener, van a prevalecer en la población. Y en el caso de las aves, ¿tiene algo que ver? ¿Es en realidad algo evolutivo la coloración? Claro, también. ¿Es alguna ventaja? Claro, porque las hembras los eligen, ¿no? Entonces sus características prevalecen. No es que las elijan porque... No, bueno, sí. ¿Cómo sí? Ya. Entonces, otra fuerza evolutiva, ¿no? Las mutaciones, es algo que se da al azar, creo que acá no hay mayor explicación, ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? Mutaciones que se pueden dar por diversos factores, ¿no? Exposición a radiación, etcétera, que también van a influir en las frecuencias alélicas y también genotípicas, ¿no? En una población. El flujo genético, ¿no? Como el mismo término lo dice, el flujo de genes que se va a dar por la migración, ¿no? Si tenemos dos poblaciones y un individuo de esta población migra a la otra población, va a esparcir, ¿no? Sus genes en esta otra población, entonces va a haber ahí un cambio también en las frecuencias alélicas. El flujo genético que se da por procesos de migración. Y finalmente, ¿no? También tenemos lo que sería la deriva genética, que es el cambio de las frecuencias alélicas de manera aleatoria por eventos estocásticos, que va a ser sinónimo de impredecibles. Por ejemplo, en este caso tenemos una población de ardillas, ¿okay? Viven en un bosque todas felices, pero de la nada ocurre un evento estocástico, ¿no? Algo impredecible, un incendio, que acaba con una parte de la población de ardillas. Entonces, acá obviamente va a haber una pérdida, ¿no? Pérdida de alelos, pérdida de genes aquí. Entonces, solamente van a quedar estas ardillitas, ¿no? Que también tienen su pool, ¿verdad? Eso me olvidé mencionar, ¿no? En la diapositiva anterior también había el término de pool genético, ¿no? Que es el grupo de alelos que va a existir en una población. Entonces, acá tenemos nuestra población sobreviviente, ¿no? Las ardillas. Pero estas ardillas no han sobrevivido, ¿acaso tenían alguna característica, alguna ventaja, ¿no? Como para predecir que iba a haber un incendio en el bosque? No, simplemente, ¿no? Se dio un evento estocástico, algo impredecible, que acabó con una parte, ¿no? de los alelos, de los genes presentes en esa población. Entonces, la deriva genética va a ser un proceso aleatorio, ¿ok? Entonces, vamos a ver que estos alelos quedan solamente, las frecuencias alélicas van a cambiar, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta estas características, esos conceptos que hemos hablado, podemos definir mejor lo que sería la genética de poblaciones, ¿no?
esta rama va a estudiar las frecuencias alélicas en las poblaciones y cómo estas van a cambiar en el tiempo, ¿sí? Estudia las frecuencias alélicas y cómo van a cambiar en el tiempo en las poblaciones. Entonces, chicos, para estudiar, ¿no?, cómo es que van a ir cambiando estas frecuencias alélicas, tenemos que tener un punto de referencia. En este caso, nuestro punto de referencia va a ser una población en la cual no haya ninguno de los procesos que hemos visto anteriormente. O sea, no va a haber selección natural, no va a haber selección sexual, no va a haber mutaciones, no va a haber migraciones, no va a haber deriva genética. No va a suceder nada. En teoría, ¿no?, en un caso hipotético, esta población se va a encontrar en equilibrio. Hardy y Weinberg, ¿no?, fueron dos científicos que postularon, ¿no?, que existía una población, ¿no?, un estado hipotético en la cual las frecuencias alélicas y genotípicas en una población se van a mantener constantes de una generación a otra, porque la población no está evolucionando. No van a ver fuerzas evolutivas que van a estar alterando o variando estas frecuencias alélicas. Entonces, para ello, chicos, para que esto ocurra, para que este equilibrio que ocurra, ¿sí? Pero tiene una consulta. Recuerdo haber escuchado que eso podría darse en personas que estén como aisladas. Claro, ahora vamos a... Ya. Tribus. Claro, esta situación, este estado de equilibrio, ¿no?, como les mencioné, es un estado hipotético en lo cual las frecuencias alélicas y genotípicas no van a variar, se van a mantener constantes. Y para que esto se dé, tienen que haber algunas asunciones, ¿no? Primero, la población no debe estar sometida, ¿no?, a las fuerzas evolutivas que vimos anteriormente. Entonces, la serie de asunciones que vamos a ver es que estas poblaciones van a ser grandes, ¿no?, porque para que justamente la reproducción, el apareamiento se dé de manera aleatoria. Esa es la primera asunción para que haya este equilibrio de Hardy y Weinberg. Por ende, ¿no?, van a haber apareamientos al azar, lo que se conoce también como panmixia. Es un término que pueden encontrar también en su guía y que quizás lo han visto en teoría, seguramente lo han visto en teoría, perdón. Y bueno, como mencionamos antes, ¿no?, no va a haber fuerzas evolutivas, no va a haber selección natural, no va a haber ni selección sexual, no va a haber flujo genético, no va a haber migración, la población va a estar aislada, ¿no? Y también no va a haber mutaciones, ¿ok? Esas son las asunciones que se tienen que tomar para que se cumpla el equilibrio de Hardy y Weinberg, ¿no?, el estado hipotético. Entonces, a ver, esas son las asunciones, ¿no? El equilibrio de Hardy y Weinberg, recordemos, es un estado hipotético. ¿Qué? Sí. Entonces podríamos decir que los humanos también estamos en una evolución. Claro, porque hay migraciones, hay No hay equilibrio. Claro, no hay equilibrio. Solo en lo que es tribus. En tribus. Tribus. Tribus, vaya. Claro, en tribus. Tribus. Tribus, claro, porque están aisladas, ¿no? Pero también puede haber, por ejemplo, mutaciones espontáneas, se dan, y también un evento. Claro, no va a haber nunca un estado de equilibrio, ¿no? Solo es hipotético. Claro, solo es hipotético. Pero este estado de equilibrio nos sirve como punto de referencia, ¿no? Como para ver cómo es que evolucionan las poblaciones, ¿no? Cómo es que van a ir variando estas frecuencias alélicas. Entonces, la ley de Hardy y Weinberg postula que las frecuencias alélicas de la población se van a mantener constantes a través de las generaciones. Sí, pasa por favor. Entonces, vamos a tener, ¿no?, lo que habíamos visto, las frecuencias alélicas, ¿no? Estas fórmulas, chicos, ustedes las van a tener que memorizar para resolver algunos problemas de genética de poblaciones, ¿no? Tenemos lo que habíamos visto, ¿no? Las frecuencias alélicas, ¿esto qué representaba en nuestra población de sapitos, recuerdan? Los Dominantes, ¿ok? Y esta es la frecuencia de alelos recesivos. Esto va a ser igual a 1. P más Q igual a 1. Por ende, ¿no?, a partir de las frecuencias alélicas, nosotros también podemos hallar las frecuencias genotípicas. Entonces, para esto, ¿sí?, se va a considerar la siguiente fórmula. Claro, binomio al cuadrado, ¿no? Tenemos ese producto notable. P, ¿qué va a representar? La frecuencia del alelo. Aquí ya hablamos de frecuencias genotípicas, ¿no? Entonces, P cuadrado va a estar representando lo que sería la frecuencia, ¿de qué creen? De homocigoto dominante.
2PQ, ¿a quién va a estar representando? La frecuencia, perdón, este va a estar representando la frecuencia del heterocigoto, ¿no? Y Q cuadrado va a estar representando la frecuencia del homocigoto recesivo. Entonces, cuando recordemos que P y Q están representando frecuencias, entonces vamos a tener cantidades. Entonces, si nos dan P y Q y nos piden hallar frecuencias genotípicas, supongamos, ¿no? Acá P va a ser 0.3 y Q 0.7, ¿no? Vemos que es igual a 1. Y nos piden hallar las frecuencias genotípicas. ¿Cuánto sería? ¿Cómo hallaríamos las frecuencias genotípicas? P al cuadrado, ¿no? 0.3 al cuadrado. Al cuadrado más 2 veces 0.3 por 0.7, 7, ¿no? Más 0.7 al cuadrado. 0.7 al cuadrado. al cuadrado. Esto va a estar representando, chicos, las frecuencias, ¿no? De alelos, de homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos, ¿ok? A partir de las frecuencias alélicas, nosotros podemos hallar las frecuencias genotípicas. Entonces acá tenemos donde P al cuadrado es la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, 2PQ del genotipo heterocigoto y Q al cuadrado genotipo homocigoto recesivo, perdón. Entonces tenemos, ¿no?, que esta fórmula va a expresar las expectaciones genotípicas de la progenie en términos de las frecuencias alélicas progenitoras. ¿Sí? Listo, chicos. Borro esto para... Ya, eso, solo un ejemplo. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a lo que sería la demostración indirecta.